Hoy tenemos una clase muy interesante sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y fundamentalmente también vamos a analizar el por qué se dan, en muchos casos, violación de estos derechos y cuáles son los más importantes o los que posibilitarían, de acuerdo al análisis que vamos a hacer juntos y juntas, que este niño o que esta niña llegue a tener sus derechos respetados, estos que vamos a analizar a través de una presentación que les voy a hacer ahora en este momento. La presentación tiene que ver puntualmente con lo que siempre hemos estudiado y con lo que tiene que ver con digamos, la parte más importante, o sea, el nódulo de este espacio curricular. Los derechos de las niñas y adolescentes, que ustedes ven en esta primera pantalla, en esta primera filmina, ¿no es cierto?, donde tenemos distintas situaciones que se dan en la vida en general de todos los chicos, pero hay otra cantidad de niños y niñas. En nuestro país tenemos más de un 60% bajo la línea de pobreza, con indigencia, con los derechos al alimento, a la salud, todo esto que vamos a revisar ahora, que han consagrado las declaraciones internacionales, ¿no es cierto?, y que me parece muy importante poder repasar. Fíjense que desde el año 1924, ya luego de la Primera Guerra Mundial, hay una declaración de Ginebra, ¿no es cierto?, donde 5 principios fundamentales son los que se defienden. Puntualmente, el hecho de que los niños y niñas deben desarrollarse desde el punto de vista material y espiritual. Acuérdense que se hablaba también luego del riesgo moral y material, directamente haciendo alusión a esto, ¿no? Cuando no se respetaban estos derechos, tenían puntualmente, ¿no es cierto?, que buscarse alguna estrategia de parte de las instituciones, de parte del Estado, para poder remediar esta situación. También el hambre, el frío, digamos, las posibilidades de estudio, cuando están negadas, se está también violando este segundo principio de esta declaración de 1924. El niño debe ser el primero en recibir socorros, es la persona fundamental en cada situación de riesgo, como la que estamos pasando, por ejemplo, en la pandemia. Los niños deben ser puestos en condiciones de ganarse la vida, o sea, también se debe potenciar la educación, el estudio, que aprendan una profesión, para lograr esta formación integral de la que hablamos siempre, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la posibilidad de autodeterminarse. Los niños deben ser educados también en sentimientos de paz, de amor, de servicio al prójimo. Estos 5 principios se reeditan luego en 1959, como vamos a ver, ¿no es cierto?, desde la no discriminación, desde el derecho a la nacionalidad, desde el derecho a tener una obra social o un servicio social, el derecho a la alimentación, a la vivienda, o sea, los mismos derechos que vimos en los 5 principios luego se reeditan en la protección de la discapacidad, por ejemplo, en este derecho fundamental, a mi criterio, el más básico, ¿no?, a vivir en familia, porque una familia va a procurar que tenga vida, que tenga integridad, que tenga salud, que tenga educación, que sea lo primero que reciba, como dijimos recién, también le decía al principio, socorro en situaciones de riesgo, el que no sea victimizado a través de trabajo infantil, el que sea educado en un espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad. Todos estos sentimientos que parece que en este momento y hace mucho tiempo en nuestro país están siendo, digamos, vapuleados por distintas ideas, por distintas formas de expresarse, donde precisamente el niño lo que aprende es la violencia y esta grieta de la que tanto se habla. Dentro de todos los tratados internacionales, los más importantes que hemos visto son la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y también estas 2 declaraciones, ¿no es cierto?, que acabamos de mencionar, como la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas estas convenciones hablan de los derechos que mencionamos, pero también hablan de otro gran derecho, ¿no es cierto?, como decía recién, el derecho a que se proteja a la familia, que es un elemento fundamental, que no haya familias que vivan, como ven en esta filmina, ¿no es cierto?, bajo la línea de pobreza, vulnerables, sin educación, sin salud, sin la posibilidad de que se puedan desarrollar los niños y las niñas que viven en estos hogares. La misma Convención de los Derechos del Niño dice que siempre tiene que priorizarse el derecho de los niños al del adulto. Y también nos habla de que no hay que discriminarlos, de que hay que cuidar su interés superior, prevalente en todos los casos, su derecho a la vida, a la supervivencia, y el principio de la participación y el ser escuchado son los fundamentales que tienen siempre, ¿no es cierto?, que ser desarrollados puntualmente en el seno de una familia, que también ha sido esta familia, ¿no es cierto?, valorizada por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17. El Estado tiene que cuidar a esta familia.
el Estado tiene que orientar a los padres, tiene que tratar de que los niños, niñas y todo ser humano tenga una vida digna. Quiere decir que se la trate como ser humano, como persona valiosa, respetando su identidad, respetando la coparentalidad. Los padres y las madres tienen que comprender que el niño necesita del amor de ambos y esto va a posibilitar que no sean trasladados o retenidos ilícitamente, porque precisamente muchos padres se llevan al niño a otro país y las madres quedan, o viceversa, ¿no es cierto?, a la espera de una resulta de un juicio que muchas veces se demora años. Este derecho a expresarse, este derecho a la intimidad, este derecho a la educación, a no recibir malos tratos, es una de las grandes falencias de nuestra sociedad, ¿no es cierto? La violencia que muchas veces se transmite a los niños. Y por eso tenemos más del 40% de los niños que están privados de medio familiar, precisamente por haber recibido malos tratos y violencia. Este derecho a no ser separado de sus padres sí es un derecho fundamental, pero cuando tiene que serlo, otro derecho fundamental que quiero resaltar en esta clase es el derecho a vivir en familia. Si sus padres no lo pudieron tener, no lo quisieron tener, o lo maltrataron, lo abusaron, lo abandonaron, tienen derecho a que otra familia que lo quiera lo tenga. Otro tema importante es la protección, como dije recién, de los niños con discapacidad, el derecho a la salud, el derecho a revisar cuando los niños y niñas son privados de medio familiar, que no queden años en las instituciones, el derecho a la prestación social, a un nivel de vida adecuado, como dije, a la educación, a los valores tan importantes, a la protección contra el trabajo, como dijimos recién, y vamos reiterando, por eso vamos pasando rápidamente, y para demostrar que en los dos declaraciones, como en la Convención, se repiten los mismos derechos. Estos derechos tienen que ser respetados. La explotación sexual y el abuso también son un gran sufrimiento de los niños y niñas y sobre todo esto lo sufren en los lugares de albergue. Como vamos a ver, esta protección contra el secuestro, contra la trata, con las formas de explotación, no se pueden evitar cuando están en lugares donde se lleva a los niños y niñas que no tienen quien los cuide, a los niños sin familia. Hemos tenido casos muy lamentables, que vamos a mencionar solo algunos, pero precisamente porque no se respeta este derecho. Si no están con su familia, deberían estar con otra familia, pero no privados de todo apego y cariño en albergues. Los ejemplos de los que hablamos tenemos en Argentina, ¿no es cierto?, más de 10.000 chicos privados de medio familiar. Tenemos casos paradigmáticos, como con el de Padre Gracia, con el caso Próbolo, y sabemos también, aquellos que trabajamos en estos temas, que han sido violentados y violados en infinidad de veces. Lo mismo pasó en Chile, donde no solamente cuando esto se conoció en el año 2016, que se hizo la investigación, sino que luego un informe de la Policía de Investigaciones también nos indica que esta pesadilla nunca paró, que en el 2017 tenemos más de 2.000 casos de violencia, maltrato grave, incluyendo 310 agresiones con connotación sexual. O sea, nos damos cuenta de que en estos lugares, lamentablemente, o entre ellos, o por personas adultas que no tienen ningún tipo de cariño, ni de vocación de servicio, ni conocen estos derechos o los quieren cumplir, precisamente los tienen de víctima. Y como pasó también en El Salvador, cuando muchos niños y sus familias emigraban a Estados Unidos, bueno, puntualmente estos salvadoreños que llegaron a Estados Unidos, hay muchos de ellos que también, como ven en la foto, están en albergues y no tienen posibilidad de salir. Y es más, la persona que está encargada de estos niños, la representante de El Salvador, dice que si sus familias no los piden, bueno, ellas no pueden hacer nada. También en México pasó esto y me gustaría mucho que podamos ver este video que les voy a presentar, donde precisamente se diagrama cómo sufrieron y cuántos años de sufrimiento tuvieron varios niños mexicanos. Y
Como ven, es terrible la situación de estos niños. Fíjense las imágenes, fíjense la soledad, no saben si tienen familia. Y puntualmente, como digo, la responsabilidad es del Estado, de esa familia primero, pero también de la sociedad que no mira, que no ve y que no deja, ¿no es cierto?, que estos niños puedan desarrollarse como deben. Lo mismo pasó en Panamá, donde se habla que les robaron la vida. Hay muchas denuncias de abuso sexual que aparecieron en este año 2021, o sea, a fines del 2020 y principios de 2021. En Mendoza también tenemos situaciones de niños privados de medio familiar. Hay más de 170 niños en situación de adoptabilidad, 800 familias inscriptas, pero no se mueven los expedientes. Y cuando se mueven realmente ya los niños están deteriorados, tienen problemas y muchos de ellos tampoco quieren ya ser adoptados. Esta es una situación terrible, pero para nosotros, sí, como operadores del sistema, ustedes como estudiantes de niñez y adolescencia, con un gran compromiso social, con un gran compromiso vocacional y profesional, tienen que analizar y ver cómo, ¿no es cierto?, desde cada lugar pueden agilizarse estos procesos. Cómo llegan a esta situación, quiénes son los responsables, qué podemos aportar, ¿no es cierto?, de este discurso para que se convierta en prácticas. Y esto es precisamente lo que les he pasado para que ustedes trabajen con la pizarra, o sea, se les ha remitido el material y puntualmente ustedes tienen la posibilidad de hacer sus aportes, ¿sí? Le he puesto en una pantalla interactiva, donde realmente tienen la posibilidad de analizar temas, de estudiarlos y de dar una conclusión. Me parece muy importante también esto de poder compartir con las personas con las que ustedes se encuentran, con las que ustedes trabajan, las que están realmente siempre tratando, ¿no es cierto?, de brindar una posibilidad a los niños y a las niñas. Por eso me parece muy importante que en esta pantalla que les compartí y que estamos presentando, ustedes pueden reflexionar y responder, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos que se están violando y cuáles son aquellos que en algún momento, ¿no es cierto?, y de qué manera la Convención los protege, la Declaración los protege, y ustedes pueden escribir, como ven en estos círculos blancos, la respuesta que se les pide. Se les ha compartido a ustedes, por supuesto, digamos, el link y me parece muy importante que lo podamos compartir. También tenemos en este momento, dentro de lo que es la plataforma, una encuesta, ¿sí? Me parece muy importante que ustedes la puedan ver. Es una encuesta donde se les pregunta cuáles son las responsables, así que ya la pueden ir respondiendo. Y también vamos a formar, una vez que terminemos, grupos de trabajo para hacer las distintas discusiones. Así que manos a la obra y a trabajar.